Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en un capítulo más de Tech Tavi, un espacio que buscamos para poder compartir conocimiento con las organizaciones y ayudarles a transformarse en las nuevas tendencias que están guiando, digamos, el mercado tecnológico y que a veces escuchamos en todas las organizaciones, pero no sabemos cómo implementarlo, cómo dar nuestros primeros pasos o las personas que ya dieron su primer paso, cómo madurar un poquito más lo que actualmente tienen, ¿verdad? Eh, Aquí con nosotros está Omar Hernández. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Kevin. El espacio es abierto, creo que vamos a abrir varios espacios de consulta para que puedan colaborarnos y para que puedan compartir con nosotros en el espacio, porque al final de todo es para ustedes y para las personas que tal vez nos ven después, ¿verdad? En las grabaciones que quedan en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Pero bueno, bienvenido Omar otra vez. Y hablemos un poco de tecnología y todo este mundo de transformación digital y automatización. Que me nace la pregunta de qué es primero, ¿verdad? Si la transformación o la automatización, ¿qué es lo que primero atendemos en una organización? Muy buena pregunta, Kevin. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Comencemos por ahí. ¿Qué nació primero? Entonces, primero la huevo de la gallina, ¿verdad? Definitivamente, primero, en este caso, la transformación digital. Ok. Y no la transformación digital per se, sino una estrategia de transformación digital. Ok. Porque la automatización en sí es una de todas aquellas soluciones que podemos tener en ese ecosistema, que más adelante vamos a ir viendo ciertas de esas, ¿verdad? Pero es muy importante para la empresa el lograr entender que sin una estrategia de transformación digital, Ok. no importa qué tecnologías implementemos, vamos a navegar como que sin rumbo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Ahí aplicamos el famoso dicho que el que no sabe por dónde va, cualquier mundo puede llevar, ¿verdad? Y a veces pasa mucho en las organizaciones que hacen inversiones tal vez no bien dirigidas, ¿verdad? Hacen inversiones importantes porque realmente creen en que nos van a cambiar tecnológicamente hablando a nivel de procesos o a nivel de mercado y vemos muchos proyectos fallidos, ¿verdad? En el desarrollo que yo he tenido en la parte de administración de proyectos, pasa mucho. La mayoría de los proyectos tecnológicos fallan y a veces es porque no escogemos bien los requerimientos o no escogemos tal vez el tipo de estrategia, como estabas diciendo ahorita, o la tecnología correcta para mi organización. Y antes de comenzar a entrar, ese tema es muy importante que estás hablando. Creo que es importante en cualquier nivel de transformación, ya sea hardware o software que queremos hacer dentro de la empresa. El primero, hacer un paso para atrás y entender qué necesitamos, qué ya tenemos, ¿verdad? Y de ahí comenzar a decir, ¿qué, para dónde vamos? Para mí eso es esencial, ¿para dónde vamos? Que queremos que la empresa esté aquí en 3, 5, 10 años, que comencemos a entender qué tenemos que hacer nosotros como organización, y aquí va a cultura, personas, ¿verdad? Operaciones, procesos, o sea, como organización completa para ir transformando. Ok, pero entonces también tenemos que entender que no es algo que vamos a tener listo el otro mes, ¿verdad? Que a veces en el mundo de la inmediatez que tenemos ahorita corriendo, a veces queremos todo ya, ¿verdad? Los clientes, los proveedores, los que brindamos principalmente servicio, ¿verdad? Y estamos ahí en un mercado que es muy agresivo y queremos implementar todo y tenerlo listo, ojalá en un mes o en dos, y tenemos que entender que esto, como la estrategia de una organización, tiene que ser madurado en el proceso, ¿verdad? Es como cuando estamos en temas de ciberseguridad, que también son cosas que van madurando y que no tienes de la noche a la mañana porque ameritan una inversión importante. Y sin esa madurez que estás hablando, no aprendemos y no sabemos para dónde tenemos que ir, ¿verdad? Okay. Porque muchas veces, vos lo decías, entramos a una empresa, vemos un proyecto, yo lo llamo low hanging fruits, esos proyectos que podemos atacar rápidamente, okay. Y a veces no es ese proyecto que tenemos que atacar, porque estratégicamente no nos sentamos y no vimos cuál era el verdadero valor, ¿verdad? Okay. Entonces, vuelvo a lo mismo, si no hacemos una estrategia, por más pequeña que sea la empresa, tenemos que tener una estrategia. Si no hacemos esa estrategia, vamos a comenzar a implementar tecnología y hasta puede ser que sea un CRM, hablemos de, ya comenzamos ciertos sistemas, un CRM, pero estamos implementando un CRM que está enfocado en ventas, pero nosotros necesitamos un CRM que es de logística. Entonces, trajimos el sistema y ahora comenzamos a ver cómo implementarlo, pero estamos obligando a hacer, estamos intentando meter el motor de un Ferrari dentro de un Subaru, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nos va a doler mucho. Entonces, por eso vuelvo a la estrategia, entender, decir, ocupamos un CRM,
cuáles son mis verdaderos dolores, mis verdaderas necesidades para ese CRM. Salimos a buscar al mercado. ¿Ok? Esos CRMs que hay Y en cubrimos mercado, requerimientos, cubrimos requerimientos. los requerimientos que son las necesidades que tenemos en las empresas contra ese CRM, Correcto. ¿verdad? Correcto. Entonces, vamos, un día estaba compartiendo con un cliente y yo le decía, no necesariamente tienes que comprar el mejor software en el mercado, porque tal vez tu grado de madurez en la organización no está listo para usar el mejor software en el mercado, ¿verdad? Tal vez es mejor invertir en un software más económico, generar cultura, que las personas se acostumbren a trabajar con el sistema, a trabajar en mis procesos que a veces creemos que los tenemos, pero cuando vamos al papel no existen, ¿verdad? Y lo vemos cuando entra gente nueva a la organización que tenemos que designar una persona que le explique todo porque no existe un proceso. Y ese dolor de entrenar, ¿verdad? Preocupamos que la persona entre a producir mañana mismo. Correcto. ¿Verdad? Pero entonces no tenemos, eso es un tema muy importante que estás hablando. Ahora, entrando un poquito ya en tema, dos preguntas muy importantes que vamos a ver hoy, que vamos a resolver hoy es, ¿qué es la transformación digital? Ok. Esa es como la primera. Y la segunda es, ¿debe mi empresa invertir en ello? Y a todo nivel. Vamos a hablar un poquito de estrategias, vamos a hablar un poquito de las tendencias nuevas que tenemos, un poquito de dónde viene la transformación digital, como una línea de tiempo, para ir entendiendo dónde debería estar mi empresa hoy y hacia dónde debería comenzar ya a ir, dependiendo de esa línea del tiempo. Ok. A todos los que nos están viendo, de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por el tiempo. El tiempo a veces es más valioso de lo que creemos. El espacio es para ustedes, entonces si alguno tiene alguna consulta mientras vamos desarrollando el tema, por favor solo levante la mano o en el chat nos pueden postear todas sus consultas y las vamos a ir leyendo y las vamos a ir resolviendo en espacios específicos durante la presentación. Adelante, Omar. Perfecto, gracias, Kirby. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿qué es transformación digital? Y creo que es un tema que se ha venido hablando mucho en los últimos años. Después de pandemia tuvimos una revolución muy fuerte, entonces se ha venido hablando. Al final de cuentas, ¿qué es la transformación? Es poder cambiar toda mi estructura organizativa, ¿ok? Con una estrategia, logrando integrar nuevas tecnologías, pero tecnologías ya presentes dentro de mis sistemas o dentro de mi empresa. Okay. ¿A qué me refiero? A que la transformación digital tiene que ir a miras de crear un ecosistema con tecnologías ya existentes, más tecnologías que me vienen a apoyar para la mejora de. Muchas veces, ¿por qué lo digo? Ya te doy la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces entramos con clientes y el cliente me dice, Mar, es que yo ya tengo un ERP, tengo 10 años de tener un ERP y ya ahí tengo absolutamente todo, pero quiero montar un CRM y por aquí comienzan a haber ciertos CRMs que no se pueden integrar con ese ERP. Okay. Entonces no nos funciona, porque nuestro ecosistema digital tiene que estar conectado. Todos nuestros departamentos se tienen que hablar de una u otra manera. Okay. Entonces, es muy importante entender que la transformación va desde eso, desde entender un ecosistema hasta la cultura organizacional, que para mí es lo principal. Bueno, en la parte de proyectos siempre decimos que la cultura organizacional es capaz de votar cualquier proyecto porque el usuario al final le teme al proyecto, le teme al cambio, le teme a la mejora. Y eso creo que es un reto en que todas las organizaciones nos vemos implicados cuando traemos algo nuevo a la mesa, ¿verdad? Y hay que empezar por los líderes, los famosos stakeholders que son los que nos ayudan a invertir, o los famosos patrocinadores también que lo tenemos en los proyectos y entender desde el convencimiento, digamos, arriba, en los administradores, en los gerentes, y cómo bajarlo a cada uno de los equipos de trabajo para que también entiendan que no es un mal el cambiar. El cambiar está bien. El cambiar es parte del proceso que tiene que hacer una compañía para poder estar bien en el mercado y para poder hacer más con lo mismo que tiene. Con lo mismo que tiene. Eso es una premisa muy importante. Correcto, correcto. También dijiste algo muy importante ahí, ¿verdad? La cultura. La gente nos puede votar cualquier proyecto, sea bueno, sea malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a trabajar la cultura, a educar, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, desde la educación nosotros hemos logrado ver como ciertos clientes van cambiando ese ROSI al cambio, valga la redundancia, sobre la tecnología. Entonces, normalmente decimos, ok, y vuelvo a lo mismo, estrategia, ¿verdad? Hacemos una estrategia, que vamos a atacar este departamento, comencemos a hacer webinars, talleres, comencemos a darle herramientas a ellos para que comiencen a entender qué es lo que vamos a hacer para que cuando vengamos con la tecnología, el cambio no sea tan abrupto, no sea un cambio tan robusto, de ejemplo, tener una automatización. Y para que lo entiendan. Y para que lo entiendan. Porque vamos, a veces, y creo que en el mercado o en la comunidad técnica, a veces creemos que todas las personas tienen que entender
lo que trae la tecnología lícito y realmente no es así. Y por eso es que nos tomamos la delicadeza de hacer espacios como este para que todo el mundo vaya conceptualizando o entendiendo cómo es que funciona la tecnología detrás de eso y cuáles son realmente los beneficios que van a poder obtener la implementación. Pero bueno, volvamos a transformación. Aquí ciertos puntos muy importantes que tenemos en la imagen que quiero rescatar mucho, la parte de la mejora operativa. Okay. Un retorno no tangible, le llamo yo, o sea, son de esos retornos que no vemos tan directos, ¿verdad? Okay. Que los vemos durante el tiempo, la parte de la mejora continua. En los 90s y 2000 hablamos mucho como industriales, digamos, de la mejora continua, ¿verdad? Venimos hablando de las formas de producir de los japoneses, venimos ahora hablando de las formas de costeo de los chinos, ¿verdad? Entonces, tenemos que comenzar a trabajar mucho en esa mejora continua, pero ahora enfocada en qué? En la digitalización, en herramientas. Okay. Como cuando pasamos una transformación, y ahora lo venía pensando, cuando pasamos una transformación de papel, de hacer cálculos contables en una calculadora a un Excel, Eso fue un avance. este fue un avance gigante, ¿verdad? Correcto, Ahora, es el mismo cambio. La transformación y el cambio organizacional nos lo han venido requiriendo durante todas las etapas, digamos, de la vida, por decirlo de alguna manera. En los últimos 40 años hemos tenido muchos cambios. Ahora, esto es exactamente la misma lógica. Las empresas ya vienen preparándose para cambios. Ahora simplemente tenemos que meter ese chip, sembrar esa semillita de que ahora el cambio ya no es, ok, ¿cómo hacemos para que la fórmula de Excel sea más óptima? ¿Cómo hacemos para que mi macro de Excel trabaje mejor? Por decirlo de alguna manera, no. Ahora, ¿cómo hacemos para que un asistente digital, un automatizador, venga y me ayude a mí a trabajar ese proceso en específico que me toma 6 horas en hacerlo? Ok. ¿Y cómo lo hago más rápido? ¿Cómo lo hago más rápido? Y como yo como persona, como ser pensante, le doy el valor a ese proceso para lo que el robot no puede hacer, porque es mi asistente, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzamos a trabajar mucho la mejora continua, el cómo sembrar esa semillita en la organización a través de qué? Educación y cultura, ¿verdad? Para mí es lo más importante. Vale, está buenísimo. Ahora vamos a ver ciertos riesgos de no optar una transformación en este momento, ¿verdad? Vamos a ver dos riesgos muy importantes para mí, que, bueno, es uno, pero dividido en dos: pérdida de competitividad, ¿verdad? A la hora de no cambiar, de no optar por sistemas nuevos, podemos perder esa competitividad con nuestro mercado. ¿Por qué? Atención al cliente. Digamos que tenemos empresa A, empresa B, mismo sector. Empresa A comenzó a hacer una transformación digital y montó un chatbot para la atención al cliente. Tiene una atención 24/7, una atención específica, directa y creado para mis clientes, para los clientes de la empresa A. Empresa B no transformó, sigue teniendo N cantidad de personas atendiendo 8 horas al día, ¿verdad? Con una experiencia no tan estándar, no tan creada para ese nicho en específico. Okay. Por ende, mi cliente va a comenzar a ver que me atienden mejor acá, me atienden más rápido acá, me dan lo que necesito acá. Entonces va moviéndose. Entonces perdemos esa competitividad en el mercado de decir, mira, estamos atendiendo más rápido al cliente. Y creo que nos dimos cuenta después de pandemia que luego me puedes corregir que la atención personalizada y rápida al cliente es lo que nos está dando un músculo comercial muchísimo más grande para poder llegar a abarcar. Sí, porque empezamos a ver con pandemia el tema de inmediatez. ¿Okay? Entonces, vamos, en pandemia, por lo menos en mi experiencia, yo estaba en una reunión antes de pandemia, tenía que moverme mucho en reuniones con clientes. En pandemia, ¿verdad? Estaba en una reunión y rapidito estaba en otra, y rapidito estaba en otra, que eso digo, obviamente a todos nos generó tuvimos que estabilizarnos emocionalmente y todo por lo que estábamos viviendo, pero quedamos con un sentido de inmediatez. ¿Verdad? El cliente quedó con un sentido de inmediatez. Entonces, implementar soluciones que nos ayuden a colocar a nuestra gente, diría yo, en el lugar correcto, haciendo las labores que realmente ocupan de una persona y que las tareas que sean sencillas o rutinarias, ¿verdad? Automatizarlas o transformarlas en algo digital para agilizar nuestra organización, creo que es el gol de este riesgo. Totalmente de acuerdo. Hablaste mucho ahora de automatizar y digitalizar. Eso es una pérdida competitiva también, porque la inmediatez de la data, de saber con quién estoy hablando, de qué me compró el cliente, ¿verdad? Antes, durante, para poder hacer descuentos y demás, me pierdo competitividad. Tener agentes de venta en la calle
con herramientas tecnológicas que le den un músculo para negociar en la empresa A va a ser un valor agregado totalmente diferente a una empresa B que no tiene. ¿Verdad? Porque en la empresa B no, espérate, tengo que llegar a la compu a ver cómo hago la matemática. Tengo que ir a pedirle a mi jefe para qué. Tengo que eso. Empresa A tiene un chatbot que me está diciendo métricas y demás. Me está diciendo un chatbot que le preguntas cuál es el comportamiento de este cliente, sí. y él va a la base de datos y le trae cuál es el comportamiento del cliente, gana alguna gráfica. Inmediato, ¿verdad? Claro, y claro, lo hemos visto, ¿verdad? En ciertos servicios. Entonces, esa inmediatez es una pérdida competitiva muy grande, que a veces estamos tan metidos en operación y en que estamos, ¿verdad? Que no lo vemos. No lo vemos. ¿verdad? Entonces, al poder traer igual esa estrategia para comenzar a pensar en qué estamos perdiendo y qué no, ahí es donde comenzamos a ver el retorno, el valor agregado a la transformación digital. Ok, listo. Experiencia del cliente, para mí es importantísimo. Si no comenzamos a transformarnos, vuelvo y repito, un chat, automatización, un e-commerce, mercadeo digital. Si no comenzamos a hacer esos cambios, vamos a perder el cliente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la experiencia del cliente ahora lo es todo. Las grandes empresas siempre nos han vendido la experiencia. ¿Verdad? Coca-Cola. Coca-Cola nos vende una experiencia. Yo no tomo Coca-Cola porque qué rico, sí que rico la Coca-Cola, pero no es por eso. Desde pequeño me traen una imagen, una experiencia de los anuncios en diciembre. Los anuncios en diciembre. Y me lo dejaron de dar todo, a todo el mundo le dolió. ¿Por qué le dolió? Correcto. Entonces ya lo veías como algo de diciembre. ¿Verdad? Un hábito. Entonces ya generas un sentido, un sentimiento. Entonces, si no comenzamos a digitalizar, a evolucionar y no entendemos cuál es esa experiencia del cliente, los de mercadeo hablan mucho del buyer persona, ¿verdad? Si no entendemos ese buyer persona y comenzamos a atacarlo, vamos a perderle la fidelidad. Vamos a perder. ¿Por qué? Porque entonces me tratan mejor al otro lado, porque me atienden rápido, ya saben mi nombre apenas dentro, o cuando llamo, ya saben que compré en las últimas 4 veces, entonces me sugieren una promoción, me sugieren, ¿verdad? Entonces, esas cosas a veces no las vemos, pero son muy importantes para poder seguir avanzando en el mercado. Y para mí una de las más importantes, y sabiendo que muchas empresas que pueden estar aquí acompañándonos con nosotros tienen ERPs, CRM, WMS, ATS, llamemos la base de datos que sea y el sistema que sea, la dificultad para acceder a los datos es algo que nos pierde en el mercado, porque no sabemos cómo están nuestras empresas, no sabemos cómo están los valores y las métricas del end-to-end de nuestra cadena de valor. Y si lo sabemos, ejemplo, vos vas a una reunión, para poder pedir ciertos datos de indicadores, necesitas mínimo 3-4 horas para que alguien vaya, te baje indicadores, Excel, comience a limpiar datos, ¿cierto? De no tener un BI. No, y vamos, creo que todos afrontamos, y nosotros estamos ahorita también en un proceso donde estamos tratando de optimizar nuestros procesos, vamos a ponerlo así, para poder tener información más eficiente y más rápido. Y realmente es un reto, porque entonces vas a una reunión y, por ejemplo, tienes que llevar información de las cuentas fotográficas. Tienes que llevar la información de los últimos pendientes que tenés en el plan de trabajo que estás trabajando con el cliente. Tenemos que llevar información y tenemos que ir con la cabeza clara para poder escuchar al cliente y darle un buen servicio. Es mucha info, costos. Pues es mucha info, ¿verdad? Entonces, y toda esa info la tenés. Y que depende de otros departamentos. Total, ¿verdad? Total. Entonces tienes que andar preguntándole a varios departamentos de la organización para poder obtener la información. Entonces, este punto, porque para mí es muy importante, y yo lo vengo hablando como un loquito que vive desde el 2015, la inteligencia de negocio. La inteligencia del negocio, el poder tener dentro de mi teléfono un aplicativo, llámese como se llame, el visualizador que vamos a poner, que no vamos a poner nombre, y yo poder sentarme con vos en una reunión y poder darte datos reales a vos como proveedor, como cliente, en vivo, hasta como cliente interno, digamos, es algo totalmente fuera de serie, porque la toma de decisión que vamos a hacer en esa mesa es real, es con datos. No tenemos que esperar a que alguien nos pase, a que ir al departamento de la Palma, tenés chance para tirarme aquel reporte y no, es que ahorita miras que estoy socado porque el jefe... Estoy con el cierre, estoy con el cierre. Con el cierre de algo. Entonces, súper importante la parte de inteligencia de negocios y de datos. Y entender de dónde
vamos a traerlo. Creo que tenemos una pregunta por ahí. Sí, tenemos una pregunta. Creo que alguien quiere compartir una pregunta. Eso es una buena pregunta. ¿Quién es, perdón? Bueno, don Marco, muchas gracias por la pregunta. Yo diría que no hay tamaño, ¿verdad? No hay tamaño. No hay tamaño. Don Marco, muchísimas gracias porque es muy buena pregunta y creo que ese es a veces un limitante que nos ponemos a la hora de pensar en transformación digital. Decimos, nuestra empresa es muy pequeña para eso. Bueno, el 80% de las compañías de este país son pequeñas. Ahora, comparadas con el mercado internacional. Correcto, no, totalmente de acuerdo. Pero no vamos a comparar una empresa mediana acá a una de Guatemala, por decirlo. Es totalmente diferente. Ahora, todo depende de hacia dónde queremos ir nosotros. Si tenemos la disposición de hacer la inversión, porque es una inversión 100%, correcto, hay soluciones que son para todo nicho de mercado. Definitivamente, como expertos no vamos a llegar a meter un sistema súper complejo, digamos, de manufactura a una pyme que te manufactura, no sé, 10,000 unidades al mes, por decir algo, que es una pyme grandecita, 10,000 unidades al mes es bastante, pero no vamos a meter el WMS gigante que te va a facturar, ¿verdad?, millones. Entonces, es entender eso, Marco. Entonces, es entender dónde estoy, como mi estructura, ¿verdad? Repito, ¿qué sistemas tengo alrededor? Que tengo Excel por aquí. De irnos a eso, a lo básico, ¿verdad? Excel, correo electrónico. Utilizo el Drive de tal marca, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué quiero? Ok, quiero utilizar un chatbot porque mi servicio al cliente es un dolor en este momento. Y voy, me pregunto, ¿cuáles son mis dolores? Servicio al cliente, problemas de inventarios, problemas de manufactura, atención en la parte de facturas, cobros o demás. Cuando ya entienda mi dolor, salgo y digo, ok, y buscamos soluciones que sean económicamente viables para el tamaño de su empresa, porque definitivamente, vuelvo aquí, una empresa de tamaño pequeño no va a necesitar un chatbot gigante como una empresa, digamos, de distribución. Depende de la cantidad de clientes. Yo he visto empresas con 10 personas, 9 gigantes. Pero entonces, algo lo mismo, entendamos la empresa y decimos, sí, ok, sí. No voy a traer, bueno, no voy a salir ya por un Ferrari. Quiero el Ferrari, voy para allá. Esa es mi visión. Pero ocupo algo que me lleve. ¿Okay? Entonces, si me gusta ir rápido, voy a comprar un Subaru. Entonces, voy a un Subaru. Ya es algo que yo puedo pagar, algo que mi operación entiende, puede funcionar. Veo que hay un valor. Listo. Pasé un tiempo de estabilización, estoy creciendo, 2, 3 añitos, ya vi que puedo incrementar. Me voy para allá. Sí, ya la solución que implementé me quedó corta y ocupo pasar a otro tipo de implementación. Entonces, vamos, para terminar de armarle el combo de respuesta a don Marco. Entonces, sin importar el tamaño de mi organización, hay una solución que se va a ajustar. Pero, y aquí es importante, don Marco, en su pregunta y los que nos escuchan, tengo que ir a entender qué es lo que me duele, qué ocupo tapar o qué es lo que ocupo curar en la operación, ¿verdad? Para dimensionar cuál de todas las soluciones que hay en el mercado me va a funcionar, porque hay muchas opciones y de todos los precios. Está una opción económica para hacer un chatbot sencillo que no lleva mucho más trabajo, ¿verdad? Y hay otras que llevan mucho más y más bien ocupo que el chatbot use inteligencia artificial por detrás y que consulte mi base de datos para ver disponibilidad y contestarle al cliente la disponibilidad de los productos y todo el asunto, pero tal vez todavía no estoy ahí. Entonces, hay que ir entendiendo qué es lo que nos duele, pero no ocupa un tamaño. Puede ser desde una compañía de 5 usuarios, de un usuario, un emprendimiento, ¿verdad? Hasta una compañía de dimensiones grandes. Dos cosas para agregar ahí nada más. Si hay emprendedores aquí, los insto a comenzar digitalmente. Desde el inicio, no impriman papel. Entonces, como vos dijiste, hay soluciones hasta gratuitas que podemos utilizar. Hay CRM gratuitos, digamos, que son pequeños, que podemos utilizar. En YouTube podemos aprender rápidamente cómo trabajarlo. Entonces, yo de verdad insto a los pymes a que comiencen a cambiar, porque eso les va a dar un orden. Y sabemos que mucho de por qué los pymes o muchas empresas quiebran es porque no tenemos un orden operativo, ¿verdad? Y van a empezar ganando
con lo que les está pasando a los grandes. Correcto. Los grandes, los medianos o los que no somos tan grandes, queremos hacer más, abarcar más mercado, más trabajo, más rápido, pero no necesariamente aumentando más nuestros costos fijos, ¿verdad? Que el costo fijo más caro de una compañía va a ser, digamos, su material humano, ¿verdad? Totalmente. Entonces, a veces queremos hacer más con menos. Las que empezamos ya en eso, creo que ya vamos como más alineados. Tenemos otra pregunta. Sí, a ver, los emprendedores, especialmente generaciones más viejas, todavía sufren de... ¿Qué es eso? De analfabetismo en cuanto a las tecnologías y más aún en cuanto a la transformación digital. ¿Cómo romper esa brecha y alfabetizarlos? Excelente pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Don Marcos. Gracias, don Marco. Don Marco. Casi que la vimos salir el micrófono, Sí. ¿verdad? Sí. Muy buena. Hay dos cosas específicas, Kirby. Educación, creo yo, ¿verdad? Yo soy del pensar de que nunca somos muy viejos para cambiar. Ni para aprender. Ni para aprender. Entonces, aprendí a usar teléfono, smartphone a los 60 y algo. Yo tengo una tía que aprendió a manejar a los 65 años. Mi mamá a los 55. Bueno, entonces vamos bien. Vamos bien. ¿Verdad? Entonces, educación. Voy, creo que por ahí. No tenerle miedo a que se rompa algo. En sistemas hay que perderle ese miedo a darle clic, ¿verdad? Ese miedo para mí es algo muy importante. Okay. Segundo, ya hay con el ingreso de la inteligencia artificial y de hace unos 4 años para atrás, estamos logrando hacer que la tecnología sea mucho más inclusiva a todo nivel. Ok. A todo nivel. Hemos implementado chatbots para atracción de talento, con voice to text, o sea, poder generar una conversación y que me lo transcriba. Ahorita he visto en el mercado ya chatbots que están de empresas que conozco muy bien, que son llamadas telefónicas, en donde te preentrevistan una llamada telefónica, ¿verdad? Y es inteligencia artificial pura, ¿verdad? Obviamente hay pues un script, llamémoslo de alguna manera, de qué es lo que hay que preguntar, cómo hay que tratarlo, la experiencia del cliente, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? El crear esa experiencia, pero ya estamos, ya la inteligencia artificial está ayudándonos a ser más inclusivos a todo nivel. Ahora, sí hay cambios generacionales que nos pueden doler muchísimo más. Lo importante es, repito, no tenerle miedo al cambio, ¿verdad? Porque entonces era como cuando, repito, pasamos, me acuerdo mi abuelo de pasar todo escrito a utilizar una computadora. Me acuerdo perfectamente mi abuelo viendo cómo escribir, cuando él ya lo hacía todo a mano y su empresa toda la manejó a mano, pero se pasó a la computadora y fueron 3 meses de aprendizaje. Todos fuimos cuando había un cambio tecnológico. Creo que eso es parte del proceso. Sin embargo, también en la parte de proyectos, también yo aprendí en que tengo que conocer, digamos, mis stakeholders o los que voy a impactar en la organización, ¿verdad? Y puede ser que hay algunos que ocupen un poquito más de apoyo que otros, porque todos aprendemos diferente, ¿verdad? Y creo que también hay que entender que tenemos personas defendiendo de diferentes tipos de aprendizaje, ¿verdad? La organización, y tratar de hacer algún tipo de entrenamiento, digamos, orientado a los diferentes tipos de comunidad. A veces creemos que todos son jóvenes y los metemos en una reunión, se hace así, chao, lo único por tele, y después nos damos cuenta que el proceso está fracasando. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. Entonces, cada vez que vamos a hacer, digamos, implementaciones, usualmente nosotros hacemos algo que se llama run trip, que nos gusta mucho cuando hacemos implementaciones de software, y es acompañamos a los usuarios a que hagan lo que hacen todos los días en el sistema. Y los acompañamos durante ese proceso hasta que ya ellos dicen, ya me siento cómodo para dominar, y siempre tener un canal a donde ellos pueden escribir o llamar, probablemente mejor llamar o un chat, donde pueden hacer, oiga, ¿qué pasa si hago esto? No, venga, lo hago con usted, dele clic aquí, dele clic aquí, dele clic aquí, y ojalá grabar esa explicación para que al usuario le quede y pueda verla en cualquier momento. 3 semanas después tengo que volver a hacer el mismo proceso, por la operatividad se me va a olvidar. Que eso viene mucho en las etapas de entrenamiento de cualquier sistema de una transformación digital, ¿verdad? Okay. La parte de entrenarlos para que ellos les quede ya adelante. Creo que tenemos otra pregunta.
Ya vamos para uno. Ya Ya vamos vamos a a ver enseñar ahí. los Marcos. Aquí rápidamente Es que nos quedamos hablando mucho. Vamos a ir avanzando para llegar a esos temas. beneficios rápidos, competitividad, innovación, eficiencia operativa, experiencia del cliente. Ya casi vamos a ver cómo impactamos más, digamos, en El esos negocio. puntos. Ok. Vamos a ver rápidamente una línea del tiempo. Las fechas que están arriba no exactamente es en el año en que se crearon, sino es en el año donde más impacto tuvieron dentro de la historia. Ajá, donde se hizo boom. Donde se hizo. Donde alguien lo utilizó y entonces todo el mundo lo empezó a seguir. Correcto. Tuvo el liderazgo. En el ahí. 95 comenzó el comercio electrónico. Ok. Comenzó poco a poco a entenderse ya lo que era medio e-commerce. Entró Amazon. Ajá, Ya ahí ya Amazon todo el mundo cambió. volvió a ver. correcto. 2006 entra Cloud Computing. Ya ahora estamos más acostumbrados a tenerlo todo en la nube. Ajá. AWS vino otra vez a rompernos la normativa. Ajá, y Microsoft, me recuerdo que en ese momento tenía un proyecto que se llamaba Vipos. Microsoft tenía un Ahora proyecto. Vipos es el actual Office 365 Correcto. y en su momento eso era como Eso era la gigante. capa del perol, como dicen popularmente. ¿Verdad? Después vino y entró toda la parte de Big Data, Ajá, ok. en donde ya, Analítica. en donde analíticas ya se comenzaban a entender, ya habíamos digitalizado, ya se venían entendiendo ERPs y demás sistemas, ya estábamos entendiendo esos data lakes, ya estábamos comenzando a entender que había data que podíamos combinar, mover, entender, atraer, procesar y demás, ¿verdad? Por ahí entra en el 2010 una revolución de redes, de la mano de qué para mí, de la revolución del móvil. Es tener acceso de todo lado. Yo me acuerdo perfectamente, en el 2011 tuve la bendición de tener un teléfono táctil. Ajá. Y me acuerdo cómo eso cambió totalmente, del estar Su escribiendo, percepción. la percepción totalmente. Y vemos como en el 2010 anteriormente salió Hi-Fi por allá y salió había otra por ahí gringa y después ya Facebook y boom, nos evolucionó totalmente. Okay. 2012 comenzamos a trabajar y a entender un poquito ya aprendizaje automático, machine learning, lo que se conoce. Que es que de todos los datos que tenemos, comenzar a entender qué podemos hacer con esos datos automáticamente. Sí, porque las compañías empezaron captando la información, voy a guardar información, después se dieron cuenta que tenían demasiada información, Big Data, ¿Y ahora qué empezó, hacemos? ¿okay? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo manejo esta información? Y ahora estamos en la etapa 2011 donde no digo, ok, ¿qué hago con todo esto? Pues no lo voy a votar, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo le comienzo a sacar ese valor? En el 2012 viene la revolución de Bitcoin, blockchain. Ajá. Que la gente dirá, Omar, pero Bitcoin, ¿qué tiene que ver en esto? El modelo de blockchain, la tecnología de blockchain. La tecnología para asegurar. Es increíble. Correcto. Operativamente para manufacturas, cuando logramos implementar blockchain para asegurar información y para mover información, es otro mundo totalmente. Okay. 2014 comenzamos a ver inteligencia empresarial. Fue el boom de Power BI, fue el boom de Tableau en ese momento. Salieron muy de la mano los dos. Esos dos visualizadores, que son visualizadores, eso es una inteligencia, ¿verdad? Salieron muy de la mano. Y, nota importante, en el 2014 fue cuando salió nuestra empresa hermana, Exec, de inteligencia artificial, de inteligencia empresarial, igual en 2014. 2014 volvemos a hablar de Internet de las Cosas. ¿Qué es Internet de las Cosas? ¿Cómo podemos conectar toda esa máquina que tenemos en manufactura a nuestros sistemas para recolectar esa información? IoT. Y llevémoslo a la casa. Cocinas, refris, lavadoras que empezaron a interactuar y conectarse a Internet para poder avisar cuando ya habían terminado su ciclo de lavado, por ejemplo. Total. Y ahora ya hay refris que me piden al mercado, ¿verdad? Televisores que se prenden y me pueden decir cosas. Ya están metiendo televisores con inteligencia artificial. Un día después vi unos. ¿Verdad? Entonces ya tenemos una conectividad total. 2014 viene la revolución de la automatización de procesos, RPA, ¿verdad? Que es poder hacer trabajos repetitivos de muy alto volumen automáticamente. Ciberseguridad viene en 2016 con una revolución, Edge Computing en 2017, 2018 nos comenzamos a enfocar en experiencia del cliente, 2019 se nos viene pandemia y para todo, y de la nada hace un boom tecnológico. Comenzamos a ver cómo empresas tecnológicas comienzan a crecer sus acciones, comenzamos a ver cómo las empresas comienzan a descentralizarse, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Entonces comenzamos a descentralizarnos y comienza a salir la 5G, a decirnos, ok, ya viene una red nueva que va a ser todo más rápido. 2020, sostenibilidad digital, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el sistema? Yo le digo mucho a clientes, yo no vendo tecnología por vender, qué pereza.
No, uno usualmente cree en la Y tecnología. yo creo en la Por eso tecnología, es y vamos que a a ver qué veces se uno necesita. Y vamos a ver qué se necesita. Ahora, entonces, ya te digo, ya tenés un ERP por aquí, ya tenés esto por aquí, ¿para qué vamos a cambiar? Vamos a ver qué podemos incluir dentro de ese ecosistema para impulsar lo que ya tenés. ¿Verdad? Entonces, sostenibilidad viene a eso. Viene muy de la mano a políticas ahora internacionales de sostenibilidad ya ambiental, que ya están comenzando a ver la parte digital, ¿verdad? Okay. Y lo pues, que vino este año y el año pasado comenzó a reventar AI generativa. Y creo que es el boom, lo que todo el mundo está hablando ahorita. ChatGPT, el montón de copilots que nos están comenzando a dar, digamos, las diferentes soluciones. Y ya comenzamos a ver la industria, cómo comenzamos a hacer automatización más inteligencia artificial generativa. Entonces, ya esos RPAs, asistentes digitales, llamamos nosotros, que teníamos por ahí haciendo un pagador planilla, facturador, cobros, digitalización o actualización de datos, que ahora nosotros vamos a poder conversar con ellos y mejorarlos, y ver inputs y outputs con ellos en el día de hoy. Y entrenarlos. Y entrenarlos. ¿Verdad? Vamos a ver rápidamente un caso. Sí, ok. Don Mauricio, ya vamos con tu pregunta. Voy a terminar con estas dos y pasamos con la pregunta de don Mauricio. Ok, vamos a ver un caso rápido, muy básico de una transformación digital. Esta transformación digital es una cafetería. Okay. Veamos este caso, una cafetería en San José Centro, en donde la compran el nuevo dueño, nos llama y nos dicen, quiero digitalizar esto totalmente. ¿Cuáles son los puntos de dolor? Estos que vemos aquí en pantalla. Una cafetería tradicional, método de pago efectivo, ahora simple, que es tan normal en Costa Rica. No utilizaban tarjeta de crédito, Todo en efectivo. todo en efectivo o simple. Y apuntaban las comandas de lo que quería para apuntaban lo que el cliente pedía en un papel y iban y se lo entregaban a la y cocina. peor, la comanda era la misma factura. Ok. Entonces, si se me perdió una comanda, perdí la plata. Okay. ¿Verdad? Entonces, pues ahí vemos mucho problema, ¿verdad? Sí, Y no lo mejor. el mercadeo era pues boca a boca y volando. Nos sentamos, hicimos una estrategia pequeña. Esto es una soda de 5 personas en operación. Venden, póngale que venden 35, 40 almuerzos al día. O sea, tampoco es algo muy grande como para que veamos los tamaños. Nos sentamos, hicimos una estrategia pequeñita, entendimos los 3 dolores principales. Quiero meter diferentes tipos de pago, quiero ampliar mi cartera de pago, quiero lograr tener un registro de ventas y de inventario, porque me está matando, y mercadeo. ¿Qué hicimos? Metimos un sistema de pago electrónico. Tan fácil como meter un post, ¿verdad? Digitalizamos a través de un post. Ya la comandita ya se acabó, ¿verdad? Compramos teléfonos celulares de baja gama para poder utilizar el post. Tampoco necesitamos la última tecnología. Montamos un CRM enfocado en la gestión de inventarios para ellos. Entonces, en donde el dueño, quien iba a hacer todas las compras, fácilmente desde su teléfono puede llenar el inventario y él ya tenía un control. Y montamos las recetas básicas de la comida dentro del inventario. Para que hagan los consumos. Para hacer los consumos. Yo trabajé en una cadena bueno, una de las compañías también grandes del país de comida y eso era todo el mundo. Claro. Y los gerentes podían llegar a decir, hey, me faltan, no sé, 1 kilo de queso. Y nosotros, hey, está bien. Y era que tal vez había desperdicio. Claro, entonces, y no se mide, ¿verdad? No entonces, se mide. ¿qué hicimos? Contratamos una agencia de mercado digital para que les hiciera toda la estrategia de mercado y lograran ya ir creando, digamos, su estrategia, trayendo nuevos clientes. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque este cliente nuevo ya no es el mismo cliente que me va a llegar con el billetito a pagar. Ya la experiencia del cliente cambió. No, y voy a traer otro tipo de cliente. Y voy a traer otro tipo. Voy a traer un cliente que va a querer hacer con el teléfono así, pip, ya chao, con el reloj. Y voy a mantener y le voy a dar una mejor experiencia a mi cliente que venía a pagarme con el billete. ¿Verdad? Porque entonces, ya cuando me lo están atendiendo, ay no, señores, ¿qué fue lo que pidió usted? ¿Qué feo es eso cuando uno llega a pagar? ¿Qué fue lo que usted pidió? Y pues me acabas de atender. ¿Verdad? Entonces, ya esas experiencias del cliente las vamos mejorando. ¿Cómo? Metiendo tecnología. Y a veces no lo vemos. ¿Cómo el cliente lo va a afectar? Me dicen a veces, pero eso es. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos trabajando. Vamos a trabajar cuáles son los
principales impulsadores o impulsores de la transformación digital para mí en específico, tecnologías, plataformas digitales. Creo que hemos hablado mucho de eso. Es como el pilar principal, ¿verdad? Al final de cuentas, la innovación. Y para mí es importantísimo en comenzar a educar en la gente en tener innovación, en salirse de la caja, ¿verdad? Eso cuesta mucho. Yo sé, pero Personalmente a mí también. poco a poco, hay innovación, eso lo hablamos, hay innovación tan pequeña que utilicemos ChatGPT para ciertas cosas. Ya estamos innovando. Ya estoy saliendo el esquema. Estoy rompiendo el esquema de cómo redacto el correo, cómo redacto Y el tiempo que y el tiempo que buscando gasto. las palabras perfectas para... Yo sé inglés y hace 2 meses no escribo inglés. Hasta ahí llegué. Una de las utilizaciones más comunes de eso es que te interprete cómo se escucha el correo, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial en este caso, que no es el tema principal que estamos desarrollando, pero entonces te dice, suena enojado, suena que está quejándose, suena friendly, suena, ¿verdad? Y es parte de lo que estamos haciendo. Es parte de la transformación. Porque yo como persona, como colaborador de la empresa, ¿cómo puedo hacer con lo poco que tengo mejor mi trabajo con tecnología? Más rápido. Y más rápido. Esa es como la semillita de innovación que hay que ir sembrando. Parte logística, e-commerce, ya hablamos, modelos de negocio, todos nuestros modelos de negocio van a ir cambiando mientras vamos generando una estrategia enfocada en tecnología. La organización del trabajo, efectivamente, vos como experto en manejo de proyectos, sabes que cuando metemos tecnología ahí, nos cambia el juego totalmente. Totalmente es otro mundo. Y la mentalidad y cultura, vuelvo a ser muy enfático. Tenemos que trabajar la mentalidad y la cultura de cada una de nuestras personas. Okay. Vamos a ver rápidamente. Son 4 puntos importantes que nos podemos llevar hoy. Y algo que podemos comenzar a ver mañana dentro de nuestra empresa. Para que todos se lo pregunten. Para que todos se lo pregunten, lo cuestionen en sus organizaciones. Correcto. Y también tengan, digamos, algo que se lleven de nosotros. Correcto. ¿Qué vamos a dividir primero? Vamos a enfocarnos en una visión y nuestros objetivos. ¿Para dónde queremos ir? Y cuáles son esos objetivos que vamos a plantear. Okay. En cada departamento. Y vamos desde más arriba abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el CEO? ¿Qué es lo que quiere el dueño de la empresa? Quiere esto. Que vamos a un nivel más abajo. Okay. ¿Qué es lo que quiere el gerente general? Con lo que acaban, ¿verdad? Como la versión de OKRs, si hemos utilizado OKRs alguna vez, ¿verdad? Ir cascadeando ese objetivo, pero en un plano digital, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir haciendo grande. Tecnologías prioritarias. ¿Qué tecnologías ya tenemos? Voy otra vez. ¿Y qué nos sirven a nosotros incluir? No es porque el de tal sistema me dijo que es muy bueno y ahí vemos cómo lo integramos después, no pasa mucho. Pregunta. Entonces, tenemos que evaluar en alguna parte de todo este proceso si la tecnología que tenemos o nuestro actual ecosistema permite crecer o escalabilidad para conectarse con otros sistemas que les vamos a venir a poner a la par. Si la respuesta es no, o el costo es muy alto, estaríamos diciendo que estamos a las puertas de valorar si tengo que cambiar mi ecosistema, ¿verdad? Porque eso ya estamos hablando de otras ligas, tal vez no se le enfoque en nosotros, pero en esta conversación específicamente, pero creo que hay que entenderlo. Y eso a quién les puede pasar. Creo que les puede pasar a las organizaciones que tal vez tienen sistemas muy viejos y que nunca los han cambiado y que están trabajando con, no sé, voy a decir un VisualFox Pro, por ejemplo, que son tablas, digamos, de datos propietarias y que son archivitos de Eso que estás diciendo que es súper importante. La semana pasada andaba visitando un cliente. Es un banco. Y sabemos, los que andamos en esto, que los core bancarios no son muy nuevos. No, usualmente son sistemas, ¿verdad? Viejos. Cuesta mucho. Cuesta mucho desarrollarlos. Cambiar un core bancario, sí, con todo el respeto de la gente que lo hace, yo no me metería ahí. ¿Verdad? Es un mundo gigante, totalmente diferente y súper detallado, creo yo. Entonces, ahí es súper importante entender qué tenemos. ¿Cómo podemos abrir puertas de integración, webhooks, APIs, lo que nos cueste para evaluar esa tecnología y traerla? Ojo, y voy a dejar la salvedad. No es que los que tenemos sistemas viejos no pueden integrarse. En el mundo de la tecnología todo es posible, ¿verdad? Solo se ocupa tiempo y plata, dicen. Pero entonces tal vez las organizaciones que tenemos
sistemitas un poco más viejos, ¿verdad? Tal vez nos vamos a topar, digamos, Va a ser una curva de transformación un poquito más larga y más dolorosa. no le diría dolorosa, le diría tal vez un poco más larga Más larga. y tal vez un poco más restrictiva de cara al alcance que puedo lograr y hay que ser un poco más realista en esos casos, pero igual podemos traer innovación, podemos traer transformación y podemos tratar de hacer, digamos, algo más. Ahora, todo esto, si no hacemos un roadmap de implementación, no nos sirve de nada, ¿verdad? Porque tenemos que entender entonces la priorización de cada uno de nuestros valores con nuestras tecnologías, cómo se va a implementar esa tecnología, cómo nos va a afectar en la cultura esa tecnología y ir haciendo ese pasito a pasito. Y a mí me parece que la transformación digital es por etapas, ¿verdad? Entonces, esa planificación de un project management de toda la implementación es vital. Cultura y cambio organizacional, lo repito y lo sigo repitiendo, para mí es el eje fundamental de la transformación digital. Sí. Y no educamos personas. y no cambiamos a nuestras personas, de nada No, sirve ir a pagar la mejor tecnología que puedan en el mercado. Que la puedo tener y no la usan. Y no la usan, y no la Correcto. usan. Y gasté $1.5 millones y nadie la usa. Correcto. Entonces, ir viendo qué tenemos en la nube y lo que no tenemos, comenzar a hablar con nuestros proveedores, a ver cómo lo podemos ir subiendo a la nube. Aunque yo creo a veces que la nube no es para todos. Bueno, Vos hay que eso. entenderlo. Hay gente que dice, la nube es para todos, vamos a usar la nube. A veces sí. No. Vamos a ver, en aspectos técnicos, evidentemente sí lo es. Creo que sí lo es. Creo que es el next step tecnológico. Sin embargo, a veces, financieramente hablando, no es el mejor movimiento. Entonces, todo esto nos va a llevar a que, de nuevo, entendamos nuestro ecosistema para saber a dónde tenemos que poner el dinero. Porque no simplemente podemos seguir el conejo, ¿verdad? De tecnológico, porque cambia todos los días. Y busquemos proveedores que sean aliados nuestros más que proveedores, que de verdad piensen en el beneficio nuestro como empresa y que si vamos creciendo, vamos a crecer los dos juntos, a que nada más vengan a decirme esto porque es lo mejor para ellos, muchas veces, ¿verdad? Okay. O sea, creo que teníamos otra pregunta ahí que nos estaban haciendo. A ver, Nancy, si nos ayudas. te la va a leer. Don Mauricio dice, si el empresario del nivel que sea no es quien quiere o necesite capacitarse, que es por si un negocio de las empresas de transformación, ¿qué requisitos o tips son aconsejables para contratar al especialista necesario? Don Mauricio, qué buena pregunta. Que si no queremos tercerizar, por decirlo de alguna manera, digamos, toda la parte de transformación digital, el COE y demás, internamente yo digo que busquemos a alguien, no es porque soy ingeniero industrial, pero busquemos ojalá algún ingeniero industrial que tenga mucha tendencia a la tecnología. O hay mucho, ahora en este momento hay una alta capacidad de másters en transformación digital en el mercado. España está elaborando mucho máster, hay mucha carrera. Entonces, también yo soy muy impulsor o impulsador de crecer a la gente que está dentro de nuestra empresa. Entonces, si tenemos a alguien que conoce muy bien nuestros procesos de los departamentos o del ecosistema completo operacional y vemos que es muy tech savvy, ¿verdad? Sabemos que anda preguntándome, que anda, mira, esto por aquí, mira, esta aplicacioncita, mira, podemos hacer esto, que va y se habla con el de TI. Ese es un buen prospecto para irlo creciendo. Ahora, si hay algo que a mí me gustaría compartirlos a todos. Vamos a ver, entiendo el sentir de don Mauricio, porque a veces cuando tenemos el recurso o la persona especialista interna en nuestra planilla, da una sensación de más control dentro de lo que está pasando y tal vez da fuga de información y algunos aspectos que son delicados. Sin embargo, todo tiene pros y contras, ¿ok? Digamos que el beneficio de tenerlo en planilla creo que está más marcado, todo el mundo lo entiende. El outsourcing en su contraparte, y voy a robarle las palabras que usted estaba diciendo ahorita, encontrar el socio o el proveedor correcto, ¿verdad? Hay empresas que entiendo, solo les gustan vender y vender y vender y vender y vender y no está bien también por lo que pasa y entiendo que sean así. Nosotros en lo personal, Luis Matamoros, que es el dueño, siempre menciona, yo mato por mi cliente, ¿verdad? Y eso tal vez es lo más importante. El hacerlo interno tiene riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Que esa persona se me vaya, ¿verdad? Que tiene todos somos de crecimiento, como usted lo dijo, y si se me va,
mi proceso ojalá esté en la mitad de la Y la ejecución curva de y aprendizaje. la curva de aprendizaje en una persona nueva es más dolorosa. En cuanto lo pongo con una compañía correcta, una organización correcta, tengo varias personas que pueden hacer ese conocimiento y si una de las personas va y cambia, la organización o la empresa o mi proveedor tiene otras personas que me pueden ayudar a continuar. Eso es parte de los beneficios que trae el outsourcing a la mesa, ¿verdad? Vamos, no hay bueno o malo, ¿verdad? No hay que... Dependiendo lo que mejor quede a mi empresa. Pero también tengo que entender que si voy a entrar en un proyecto, digamos, de transformación y voy a contratar un especialista, tengo necesariamente que replicar ese conocimiento a lo interno de la organización. Que si esa persona en algún momento falta, Dios quiera que nunca le pase un accidente o algo así, o decide irse porque tiene una mejor oportunidad laboral, ¿verdad? Yo no tener que retenerlo con un salario fuera de lo común, ¿verdad? Y yo sé que voy a traer otro y el equipo de trabajo que estaba ayudando en el proceso de transformación digital lo puede adaptar y enrolarlo más rápido, ¿verdad? Tal vez esos son los pros y contras de trabajar internamente para que lo tenga ahí, don Mauricio. Ahí vamos a ver un poquito ciertas tendencias futuras y aquí vamos a enseñar un par de videitos que tenemos por ahí. Okay. Sí, porque vamos con tiempo, ¿verdad? Entonces, buenas preguntas. Sí, sí. Ha sido muy entretenido compartir con ustedes todo este tiempo. Voy a mencionar, digamos, esas tendencias que para mí personalmente están teniendo un auge más fuerte en este momento y voy a dar casos de éxito que hemos implementado o que he visto en el mercado. ¿Ok? Realidad aumentada. Hace poquito trabajamos con el CTP de Santana, puedo decirlo, estamos muy orgullosos de hacerlo, para poder crear aulas virtuales en donde los estudiantes a través de realidad aumentada y virtual están dentro del aula y entonces están estudiando biología, como a mí me hubiera encantado que me explicaran biología, con unos lentes de realidad virtual, Kirby, viendo los órganos internos del ser humano y aprendiendo sobre moléculas. Y tocándolos, si pueden. Sí, entonces nos cambia totalmente. Se la compro. ¿Verdad? En las empresas, ahora me dicen, sí, Omar, pero eso es en la educación, en la empresa, ¿cómo? He visto cómo empresas grandes de manufactura están pasando todos sus modelos de entrenamiento para realidad aumentada virtual. De hecho, yo vi una experiencia con uno de los clientes que tuvimos que trabajamos en un proyecto y entrenaban a su gente, tenían transformadores de esos eléctricos y entrenaban a su gente en las partes tocando el transformador y abriéndolo y viéndole las partes. Ya pueden soldar. Y cuando llegaban a la realidad, de ahí era lo que habían visto. Entonces, y la curva de aprendizaje es menor. Ajá. Porque entonces ya lo tenés con el equipo como tiene que ser. Imaginemos grandes manufacturas, imaginemos, hay mucho en el mercado en eso. Inteligencia artificial, yo creo que no tengo ni que mencionarlo, lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Es un boom. 5G Costa Rica apenas está en pañales. Sí, no hemos visto mucho de eso. Hace un mes estuve en una conferencia de Colby de 5G, viene muy fuerte todo lo que es 5G alrededor. En el CRTK del año pasado se enfocó mucho a 5G. Vamos con Internet de las cosas, es algo viejito, pero que tenemos que comenzar a volver a ver. Es que es dependiente y es lo que va a correr en esa calle de 5G, lo que va a correr en Internet de las cosas, que son todos los dispositivos que van a poder funcionar sobre esa tecnología. Viene una ciberseguridad de nueva generación, que creo que hace poquito ustedes conversaron de sí, el capítulo anterior que lo hicimos físico, los que pudieron verlo en las redes sociales, ahí posteamos el acompañamiento de varios clientes y unos que no son clientes, de varias empresas que estuvieron ahí compartiendo con nosotros el escenario de ciberseguridad y cómo proteger la organización, que es súper importante, vital. Y SmartBots AI, que es una combinación de los chatbots que ya habíamos conocido en WhatsApp, Facebook y demás, pero ya con inteligencia artificial por detrás para entonces que ir a consultar, como dijiste, bases de datos, sistemas, documentos internos y demás. Rápidamente, ya aquí les prometo que ya casi los dejo. Vamos a hacer una evaluación rápida para ver el potencial de la transformación digital. Y con esto, a todos los asistentes les vamos a compartir una guía de preguntas rápidas. Para que es una guía básica para que ellos puedan irse y lo que dijimos anteriormente, irse, entender un poquito y ver, digamos, cómo está el agua dentro de la empresa con esas preguntas y ahí ya pueden tener una idea un poquito más robusta de por dónde comenzar. Vamos a ver, también es importante porque los que se registraron, evidentemente tenemos los correos y los vamos a poder compartir, digamos, la presentación. Los que vean esto después cuando vean la grabación que va a quedar ahí en redes sociales, lo que pueden hacer es escribirnos a ventas@soporteexperto
Soporte experto es soporteexperto, todo pegado.com, y nosotros con gusto le vamos a enviar la evaluación para que la puedan tener. Perfecto. Tenemos que analizar la madurez digital. ¿Ok? ¿Dónde está mi información? Básicamente. Básicamente. ¿La tengo en papel? ¿No la tengo en papel? Perfecto. Y hacer un benchmark. Hay gente que hace no le da miedo hacer benchmark. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la competencia. ¿Ok? ¿Verdad? La cultura. Vuelvo otra vez. Cultura organizacional. Nuestras personas. ¿Cuáles habilidades necesitamos? Súper importante. Y no lo dejemos a un lado del proceso de recursos humanos. Es vital. Entonces, si transformamos toda la operación, el proceso de recursos humanos transforma porque la habilidad de esa persona que está aquí es totalmente diferente. Entonces, en nuestro equipo de proyectos tiene que estar alguien representando el equipo de recursos humanos para que vaya interpretando cómo va a llevar eso a la gente. Claro, totalmente de acuerdo. Y el liderazgo, ¿verdad? La parte de innovación, de sembrar esa semillita. Infraestructura, creo que lo hemos hablado durante todo el webinar. Ver hardware, ver software, súper importante por aparte, ¿verdad? Son dos cosas, dos mundos diferentes. ¿Cuáles habilidades digitales tenemos? Eso es importante. Y el liderazgo dentro de la infraestructura, ¿a qué me refiero? Si tenemos buenos stakeholders que están apoyando más información. Internamente nosotros como empresa tenemos un ERP y a los que lo usan les gusta. ¿Sí o no? O les es fácil utilizar. O les es fácil. O ya me quedó muy chiquitito. Ocupo crecer, ¿verdad? Entonces, entender esa parte de la infraestructura. Y ya como último, y se los dejo acá, es un caso de negocio, como para ir ya cerrando todo lo que hemos hablando, que hicimos en una empresa de distribución. Que es más grande que la SOA. Que es más grande que ahí vamos entonces, vamos a ir entendiendo que es para todas las empresas, no importa el tamaño, es un asunto de proceso, es un asunto de qué hago, qué tengo que hacer, a dónde estoy y a dónde están mis clientes. Correcto, completamente. Estos fueron 3 objetivos principales: modernizar y optimizar los procesos de las empresas, ¿verdad? Mejorar la experiencia del cliente, volvernos otra vez experiencia del cliente, es sumamente importante, e incrementar la rentabilidad y el retorno a la inversión. Esto ya está más, ya nos lo ponen un poquito más jugado. ¿Cómo hicimos esto? Nos enfocamos en 3 departamentos: financieros, servicio al cliente y logístico. Hicimos una estrategia en cada uno de los departamentos, que esa estrategia viene desde arriba, obviamente, ¿verdad? Y estos fueron los puntos que encontramos importantes. Vamos a automatizar los procesos financieros, ¿verdad? De facturación, conciliación y gestión de pagos. Fueron los 3 principales que encontramos de dolor. Y vamos a implementar un BI. ¿Para qué? Para que toda esa información financiera se vea y la tengamos todos. Y se entienda. Y la interpreten, que a veces en las compañías vemos la información, pero no la interpretamos. Los dashboards nos ayudan a eso, a interpretar. ¿Cuáles son los objetivos a la hora de implementar en el departamento financiero esto? Logramos una reducción del tiempo dedicado, o sea, en las tareas de conciliación, facturación y gestión, de un 40%. Tiene un buen retorno en la inversión en el primer año. Y logramos mejorar la precisión de los informes. Ahora, a la hora de medir inteligencia artificial hay muchos dimes y diretes ahí, porque entonces, ¿qué hago yo con la información? Es algo más, ¿verdad? De la decisión que yo tomo con esa información para el valor que yo le veo. Pero ahí podemos reducir tiempos y demás. Que ahí te meto la cuchara y te interrumpo. A todos los que nos están viendo, la inteligencia artificial es el next step. Estoy de acuerdo con eso, lo apoyo. ¿Qué herramienta? Es un símbolo de pregunta grandísimo, porque cuando leemos las letras pequeñas de cada una de las herramientas, hay herramientas cuya información yo procese por el AI va a ser de índole público, y hay otras herramientas que sí me aseguran eso con contratos. Entonces es importante entender, y ahí es donde las personas especialistas en la rama pueden ir ayudándole a recomendarle cuáles son las herramientas. Si mi proceso no tiene nada oculto y toda la información es pública, no importa que usemos una herramienta pública, digamos, o de uso general, que no me genere más temas. Y dependiendo del tipo de información, vos lo dijiste. Pero siempre es una muy buena pregunta, muy buen punto. Y creo que ahí sí, ¿verdad? No podemos andar subiendo a la web, digamos, cualquier información. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que subimos en ChatGPT o en cualquier otro AI que haya en el mercado que utilicemos. Digo ChatGPT porque es el más conocido, ¿verdad? Y lo que dijiste, ahorita estamos trabajando en un proyecto de AI dentro de una industria, y es un AI totalmente cerrado, ¿verdad? Es un AI controlado totalmente con ciberseguridad y firewalls y todo, ¿verdad? Porque no se nos puede ir esa información, ¿verdad? Entonces, súper importante. En la parte de servicio al cliente implementamos un CRM con un chatbot integrado dentro del CRM.
Entonces, Ok. el chatbot me comienza a atender y cuando ya la persona entra a hacer la compra, la atención del servicio al cliente, lo que sea, ya viene dentro de mi CRM como adicto. Ya, sí, ya le llega a la gente procesado. Hermoso. Incorporamos algo tan básico como una encuesta de NPS. Ok, A veces no se ven, pero eso es parte de la transformación, entender cómo estamos dando el servicio, ok. ¿verdad? Ahí logramos índices de aumento de la satisfacción del cliente de un 20% y reducción de tiempos a un 30%. Bueno, bastante bien. Y en la parte de logística, que ha sido uno de los proyectos más grandes en IoT, es conectar toda la parte de monitoreo a tiempo real de la parte logística, ¿verdad? Implementar blockchain. Ahí trajimos a un experto, una empresa experta en blockchain. Nosotros conocemos de transformación digital, tenemos nuestras expertices, digamos, dentro del área, pero hay cosas como blockchain que pues no, ¿verdad? Entonces traemos a nuestros partners de blockchain y ahí comenzamos a montar todo un contrato, si no creo que estaba mal la palabra, un contrato de blockchain para la seguridad de la información de la empresa. Para que llegue de punto A a punto Para B. que llegue al punto A, punto B. Check. Rápidamente, no voy a ir mucho, más o menos ¿se acuerda lo importante que yo le decía, el roadmap de implementación? Ajá. ¿Verdad? Esto es más o menos como se vio, ese roadmap en cada año, bueno, perdón, cada trimestre del año, corriendo un poquito por qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Desde la parte de una asesoría inicial de estrategia. Ahí interpreto y entiendo mi ecosistema, mi cultura y los procesos. Y los dolores. Y los dolores, ¿verdad? Ok. De ahí voy y ya vamos identificando áreas claves, ¿verdad? Que ahí Ok. dijimos, ok, vamos financieros, servicio, cliente, logística. No es que no vamos a trabajar el resto, es que estos son los que más nos duelen y donde más podemos atacar ahorita, Ok. ¿verdad? Esos son los dolores más fuertes que tenemos. Ok. Y de ahí vamos implementando ya cada uno de los sistemas con cada roadmap específico, seguimientos, basado en esto fue una metodología Scrum, ¿verdad? Este es el año 2. ¿Te acuerdas que te había contado que haces año 3, 5 y 10? No es corto plazo. No es del otro trimestre ya. Sí. ¿Verdad? Es algo que voy a tener que El otro trimestre ya logré 3 RPAs. Porque yo puedo parar donde yo quiera, Total. pero bueno, la idea es seguir para seguir Eso. siendo óptimo. Y estos son algunos de los resultados. No los voy a leer, aquí los tenemos que vimos. Ok. Lo que decías, para cualquier tipo de empresa, la estrategia al final de cuentas es entender qué somos, dónde somos y para dónde vamos. Okay. Y ahí comenzar a escalar Y a trabajar. y a trabajar. Ok. ¿Verdad? No sé, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que sí, el tiempo. Muchas gracias a todos. Creo que tenemos otra pregunta por ahí. Sí, don Mauricio dice, recientemente se publicaron los resultados de capital de las personas pensionadas. El capital de esta población es un fuerte porcentaje del PIB. Son gente que no siempre quieren emprender o seguir en negocios. ¿Qué productos en automatización de sus recursos humanos o necesidades diarias hay disponibles? ¿Qué? Buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, sí. me dejó pensando. Ok. Vamos a ver, ¿qué productos tenemos nosotros ahorita en automatización que son posibles? Los chatbots, yo creo, Kirby, que es un producto muy flexible, versátil, que podemos tropicalizar a cualquier necesidad. Ok. Tenemos la amplitud de poder hacer esa integración que yo te decía de voice to text, mandar audios, mandar videos, hacer letras más grandes, que me lo digan, ¿verdad? O sea, y demás. Creo que para el adulto mayor ese tipo de soluciones son mejores. Personalmente son mejores para yo como organización implementarlas de cara, digamos, a esa población de clientes. Correcto, porque me va a ayudar más. Y en el uso, por ejemplo, personal. En el uso personal, hay aplicaciones, sé que hay aplicaciones, más que todo en el ámbito médico, que he estado viendo, que son aplicaciones que ya me pueden registrar y voy otra vez a IoT. Mi reloj inteligente me mide el corazón, el azúcar, todo, ¿verdad? Okay. Sí, hay aplicaciones que están conectadas a los hospitales o a los doctores, que me miden a través de mi reloj. Son relojes pues un poquito más sofisticados que el que compramos. Yo tengo un amigo que hace eso, pero para el entrenamiento de la bicicleta. Okay. Él hace ciclismo. Okay. Tiene un entrenamiento que creo que está, un entrenador que creo que está en España. Okay. Él le hace el programa, él sale en las mañanas y el reloj más los monitores de la bicicleta le reportan cómo va. Entonces, digamos, es un uso personal. Total. Digamos que ayuda a que un profesional en el área le pueda... Y médicamente se está viendo mucho. Ahora hay, digamos, salen de operaciones riesgosas,
y en vez de estar en el hospital cuidando, se los mandan con un montón de software alrededor, es que no sé ni cómo decirlo, con un montón de software alrededor, de inteligencia alrededor, que me están midiendo todo. Entonces, vos estás en tu casa súper bien cuidado, en una zona de confort, y hay asistentes, doctores, enfermeros en este caso, que están monitoreando. Monitoreándote. Y si necesitan soltarte un poquito más de medicina, dan un clic y lo hacen. Ok. Hay otra pregunta. ¿Existen productos, existen estudios o productos financieros para la banca del desarrollo? ¿Y qué? Incluya de manera programada la automatización en pymes. Banca del desarrollo. Es orientado a esa área sí. específica. ¿Qué conoces? Sé que para la banca del desarrollo hay que cumplir con unos pilares. Ok. ¿Ok? Hay uno de sostenibilidad, hay uno de... Hay 4 o 5 pilares. Ahorita me agarran fuera de base, pero no hay per se como un protocolo que me diga esto es la automatización, esta es la seguridad de la automatización. Hay buenas prácticas en el mercado que se están haciendo todos los días, que las empresas grandes... Creo que hay una ley que ya están en Costa Rica trabajando para que en Costa Rica, Europa creo que va mucho más avanzado. Pero eso es inteligencia artificial, ¿verdad? Automatización per se no tanto, ¿verdad? Sí, es que la automatización no ocupa tanto. No ocupa tanto. Ahora, inteligencia artificial, Europa creo que fue la semana pasada, efectivamente pasó una ley, no para quitar la inteligencia artificial, sino para estructurar cómo se va a utilizar esa inteligencia artificial. No me parece que está bien, ¿verdad? Porque puede pasar de todo, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. Con don Andrés es: ¿cómo se mide el éxito de un proyecto de transformación digital? Muy buena pregunta, Andrés. Hay que poner indicadores, primero que todo, para cada uno de los proyectos que vamos a hacer, pero ¿cómo se mide el éxito? El éxito se mide dependiendo qué tan productivo o qué tan más productivos fuimos o somos desde donde comenzamos hasta el punto de implementación de, ¿verdad? Que si tenemos metas de aumento de ventas, que si tenemos metas de expansión comercial, que si tenemos metas de reducción de costos, esas metas se cumplen. Porque entonces, si esas son nuestras metas y nuestra visión para el futuro y estamos implementando tecnologías a miras de, esa meta se me tiene que cumplir, bueno, ese indicador se me tiene que cumplir. Un punto importante ahí es que el éxito es muy ambiguo, ¿verdad? Tanto en la parte, digamos, organizacional como en la parte, digamos, personal. Pero bueno, llegando a la parte organizacional, yo diría que el éxito lo mido de cara a cuáles fueron los objetivos por los cuales hice el proyecto. ¿Ok? Entonces, entendamos esto. En la parte de proyectos hay alcance, tiempo y costo. Es un triángulo de control para los proyectos. Y entonces, usted podría decir, bueno, yo alcancé el objetivo, pero me costó 2 veces más y duré 1.5 veces más. Fui exitoso. Algunas personas dicen, sí, lograste el objetivo. Otras personas te van a decir, sí, no, te costó más y gastaste más tiempo. Entonces no fuiste exitoso, no fue exitoso. Entonces, en la parte de proyectos siempre manejamos que vamos a ver, las viñetas, los estándares de éxito para el proyecto se establecen antes del proyecto. Así como establecimos los requerimientos, vamos a decir, somos exitosos y sí logramos esto, ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, soy exitoso, no de tiempo, pero mira, mis ventas no subieron. Y también va a depender del objetivo inicial por el cual empecé el proyecto. Entonces, y ese objetivo, perdón, y si ese objetivo tiene una lógica de la tecnología o del ser de la tecnología, porque a veces decimos, no sé, voy a decir, vamos a instaurar un CRM, pero quiero aumentar mis ventas. ¿Qué tiene que ver en implementar un CRM con el aumento de ventas? De ahí, pues, algunas personas le dirán que sí, otras le dirán que no, dependiendo. Entonces, es entender esa meta y cómo vamos cascando. Y usted tiene razón, ¿verdad? El éxito es muy relativo, ¿verdad? Es muy relativo, pero, de nuevo, está en el principio, está en dónde establecemos. Tenemos otra pregunta. Es un comentario, podría sugerir basarse en cumplimiento de KPIs totalmente, Ramsés, totalmente.
el basarse en un cumplimiento de indicadores de satisfacción, que son Sí. que usamos KPIs, ¿verdad? Es un punto clave para lograr esos objetivos. Entonces, si nuestra empresa ya tiene metodologías de OKRs, hablamos anteriormente, o de KPIs, implementemos esa misma metodología que tenemos de satisfacción de nuestros proyectos a toda la transformación digital. Bueno, podemos implementar automatización y transformación digital Indicadores. a los indicadores. Totalmente. Vamos, no es lo mismo estar trabajando, ¿verdad? Y estar recibiendo un correo todas las semanas de, bien hecho, lo estás logrando, llevas tu meta, digamos. No sé, me imagino un call center, ¿verdad? Has logrado la meta de llamada de esta semana. Bien, lo puedes lograr. El incentivo. Y lo incentiva. Entonces, de nuevo, ¿a dónde o en qué área del negocio podemos poner a caminar proyectos de este tipo? No tiene límites. Creo que no tiene límites. Creo que está súper abierto. Simplemente es un asunto de enmarcar muy bien la cancha donde quiero poner el esfuerzo. No, recomendación, no iniciemos proyectos por iniciarlos. Eso es uno. No empecemos muchos proyectos a la vez porque ayuda a que la organización se desenfoque, ¿verdad? Hay momentos para todo y creo que eso es parte de lo que tiene que acompañar un proyecto de estos, porque por más buena intención que tenga el proyecto, puede fracasar. Total, ¿verdad? Y última recomendación ahí, llevémoslo por etapas. ¿Verdad? O sea, tomámonos de qué en pedacitos, correcto, en pedacitos. correcto. Y como les presentaba acá, ¿verdad? Vamos por cada departamento definiendo muy bien eso y vamos dando una prioridad y vamos atacando los departamentos poquito a poquito, ¿verdad? Porque también internamente vamos a necesitar recursos De la organización que atienda el proyecto, ¿verdad? Entonces, como vos decías, no podemos meter 12 proyectos en un solo financiero porque tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo. Entonces, esa parte es súper importante, ¿verdad? Como entender estrategia, etapas. Ahora que hablas de proyectos, bueno, creo que para todos los que están suscritos al evento de hoy, al webinar, muchas gracias de nuevo por su tiempo y por estar con nosotros compartiendo en este espacio. A las personas que lo van a estar viendo en el transcurso de la semana por redes sociales, vamos, ahora que dijo departamento se me vino a la cabeza. Vamos a rifar entre todas esas personas una evaluación chiquita en un departamento de la organización donde podamos ver los procesos que tienen y podamos darle unas recomendaciones básicas de cómo iniciar el proceso de transformación, digamos, en sus organizaciones para ese departamento específico y tal vez así vayan aterrizando un poquito más el concepto. Entonces, vamos a ver las reglas del negocio. Las personas que están inscritas ya están participando. Se inscribieron en el evento. Las personas que nos vean los siguientes días, vamos a darles una semana. Al otro jueves, ¿ok? Entonces, las personas que estén viéndolo en redes sociales de aquí al jueves, nos mandan el correíto a ventas@soporteexperto. Recuérdense en soporteexperto, todo junto.com, ¿verdad? Y los vamos a dejar participando. Ahí en el correo nos ponen solo el nombre de ustedes, el nombre de la empresa, y el nombre de ustedes, el nombre de la empresa, y nos ponen que están interesados en el evento. También a los que estuvieron participando les vamos a hacer llegar una encuesta, ¿verdad? Donde vamos a hacer 2 rifas. Mejor, estamos muy buenos. 2 rifas, ok. Vamos bien. a dar 2 rifas. A los que están participando, ya dentro del evento les vamos a mandar una encuesta con 2 preguntas. 2 preguntitas ¿verdad? rápidas. Y van a participar para otra evaluación adicional, donde también va para enfocada a un departamento, a un grupo de procesos, y también les vamos a hacer una evaluación para ver cómo están los procesos en ese departamento específico. Entonces, son 2 rifas. Una, ¿verdad? Para todos, y los que están también en los que van a ver, los que los van a ver después en redes sociales, y una específica para los que contesten la encuesta que les vamos a hacer llegar a los que están registrados en el evento, ¿verdad? De nuevo, a todos, muchas gracias por compartir con nosotros esta hora y un piquito que estuvimos. Esto fue un capítulo más de Tech Savvy, compartiendo conocimiento para transformar las organizaciones, que al final es el objetivo de lo que tratamos de hacer.
Muchas gracias por el espacio y no sea Omar, si te quieres No, despedir. agradecerles a todos por el tiempo. La verdad, espero que haya sido un webinar donde aprendan algo nuevo, ¿verdad? En Ese es donde el se objetivo. lleven esa semillita de querer cambiar la empresa. Y pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otro capítulo de Tech Sabe. Pura vida. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Pura vida. Hasta luego.